La atención de emergencias forma parte de la gestión de seguridad en la empresa y aunque parezca contradictorio, una buena atención de emergencias debe haber sido planificada. ¿Cómo se puede planificar algo que resulta ser una emergencia? Bien, básicamente dentro de la evaluación de riesgos uno detecta cuáles son las posibles emergencias y en función de esto determina cuáles son los recursos que deben intervenir, tanto los recursos personales como los recursos materiales, qué es lo necesario para atender una emergencia, si se ponen en marcha o no estructuras especiales, como por ejemplo brigadas de emergencia, o se interviene directamente un departamento dentro de la estructura normal de la compañía, y cuáles son los procedimientos que se siguen paso a paso. Las emergencias deben ser clasificadas, es decir, hay distintos tipos de emergencias, si entendemos por esto aquellas situaciones que salen de lo común y que requieren una respuesta inmediata. No obstante, hay de distinta magnitud, lógicamente, y por eso es que existe esta clasificación de la emergencia tanto en etapas, magnitud y zonas. Sí, básicamente, el desarrollo de una emergencia cumple todo un ciclo desde la normalidad hasta el retorno a la normalidad. Esto pasa por este ciclo consta de varias etapas, que son las que estamos viendo, ¿sí? Una etapa de alerta, una etapa de impacto, socorros improvisados, socorros organizados, una etapa de recuperación y finalmente el retorno al estado de equilibrio. Algunas de estas etapas pueden ser muy breves e inclusive saltarse, pero en general se encuentran presentes en la mayoría de los casos. Obviamente que si uno puede intervenir en una etapa temprana y cortar el desarrollo de la emergencia, es la mejor situación. Es decir, si en una etapa de alerta una rápida intervención impide que la emergencia se siga desarrollando, es lo que en general se busca. Etapa de alerta es cuando aparecen los primeros síntomas de que existe o se va a desencadenar una emergencia. Y, y es diferente, a veces aparecen los síntomas, pero la emergencia ya está, ¿sí? Ya no se puede detener el ciclo de la emergencia, pero recién aparecen los síntomas una vez que esto ya se ha desencadenado. Otras veces, la alerta se genera cuando la emergencia es pequeña y va creciendo el estado de alerta en función de la magnitud de la emergencia. Una vez que se pasa el estado de alerta, se llega al impacto, es decir, cuando comienzan a generarse los daños propios de la emergencia. Estos daños pueden ser de naturaleza muy diversa, pero en general requiere que se empiecen a tratar con lo que se denominan socorros improvisados, es decir, la primera asistencia de brigadas o de grupos de atención de emergencia que generan las primeras acciones de socorro de la situación. Esto puede ser muchas veces solamente una etapa de evacuación, ya se cataloga como una etapa de socorro, ¿sí? Otras veces estamos hablando ya de primeros auxilios. Pero en general nos referimos a aquellos primeros accionamientos que espontáneamente puede brindar el equipo de atención de emergencias que esté en el lugar sin haberse organizado. Es decir, cuando tenemos al personal preparado para emergencias, preparado en primeros auxilios o conociendo cuáles son sus funciones ante una emergencia, cuando se declara la alerta o cuando empiezan los impactos puede reaccionar prontamente y brindar algún tipo de socorros. Luego aparecerán ya las brigadas o los equipos más organizados que, contando con el material dispuesto a tal fin, puedan intervenir y hacer una atención más profesional de la emergencia. En algunos casos nos estamos refiriendo a brigadas propias de la empresa, a equipos desarrollados para esto, y en otros casos tendremos que esperar la asistencia de grupos externos como ambulancias, bomberos, policía, lo que sea. Una vez que se ha logrado
hacer toda la etapa de socorro, de atención de la emergencia, comienza la etapa de recuperación, ¿sí? Que tiene que ver con terminar de controlar la situación de emergencia y tratar, digamos, mientras se trata de minimizar los daños, llegar a romper el ciclo, ¿sí? de escalada de la emergencia. Esto puede ser, por ejemplo, la contención de un incendio, completar con una evacuación, en fin, ese tipo de acciones hasta que, no sé, paró el fuego, hasta que ya la gente no está expuesta o los edificios ya no están más expuestos a seguir sufriendo daño. Luego de eso, será necesario reorganizar la actividad hasta que haya desaparecido todo el riesgo que generó esta emergencia y estaremos en lo que se denomina un nuevo estado de equilibrio. Finalmente, se generarán las actividades de normalización hasta volver a que el proceso se encuentre en la situación inicial o un